Se dice de los salmos imprecatorios una gran cantidad de conclusiones. Mayormente se ha llegado casi que al consenso universal de que los salmos imprecatorios no deben ser orados, repetidos o cantados por nosotros en el nuevo pacto. El argumento más o menos comienza de esta forma. En el antiguo pacto o antigua dispensación, la forma en la que se hacían las cosas eran mucho más severas y la forma en la que Dios actuaba era mucho más severa también. Pero en el nuevo pacto, las cosas son mucho más de gracia y de amor que en el antiguo pacto. Parece que el argumento es suficientemente convincente, pero eliminaría el uso casi que universal que tienen algunos de los salmos, como nuestro salmo el día de hoy. Este consenso casi que universal elimina la idea de que nosotros podamos orar para que venga alguna imprecación sobre ellos. La palabra imprecación significa el deseo o la expresión viva de que venga mal sobre algo o alguien. Algunos de los salmos son así. Son salmos en los que se ha orado, se ha rogado para que venga algún tipo de malestar o de mal sobre aquellos que son los enemigos. ¿Es esto incompatible con la realidad del nuevo pacto, el pacto de gracia en el cual nos encontramos? ¿Es incompatible con el Nuevo Testamento? Si diéramos simplemente una ojeada por encima, parecería que sí, siendo que Cristo enseñó que nosotros debíamos orar por nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Porque si no hacemos esto, ¿qué hacemos de más? Así también hacen los escribas y los fariseos. ¿Está entonces Cristo eliminando el uso de los salmos imprecatorios como algo que no debe tener nada que ver con nosotros? Vamos a profundizar un poco en nuestro salmo y vamos a darnos cuenta de cuáles son las palabras tan severas de parte de David como para que despierte en medio del pueblo cristiano y del campo más elevado de la teología discusiones con respecto a esto. Ahora bien, nuestro salmo el día de hoy es un salmo de dolor profundo, un salmo de traición, un salmo de engaño, un salmo en el que se ruega a las personas o a Dios que las personas que han hecho mal contra el salmista reciban juicio y maldición. Vamos al Salmo capítulo 35 y el día de hoy concentraremos nuestros esfuerzos entre el versículo número 1 y el versículo número 18. Salmo capítulo 35, verso 1 al verso 18. Salmo de David. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre.
enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, rugieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre el numeroso pueblo. Como usted puede darse cuenta, nuestro salmo es un salmo extenso. Nuestro salmo tiene un alcance de 28 versículos. Es sin duda uno de los salmos más largos del primero de los libros de los salmos, del primer libro, lo que se titula o lo que llaman normalmente el libro de David. Dentro de este primer libro de los salmos, son pocos los salmos como este. A decir verdad, este es el primero de los salmos que tiene que ver con el juicio suplicado a Dios para los enemigos. Lo que se llama comúnmente los salmos imprecatorios. Pocos son los salmos como estos dentro de todo el libro de los salmos, pero estos salmos son profundos y difíciles de comprender. La dificultad se presenta porque parece que no hiciera justicia al espíritu de la Biblia, en el cual se ruega que los enemigos se conviertan y vengan al Señor, que los enemigos reciban bienestar y no mal, y que los enemigos vayan delante de la presencia del Señor para ponerse a cuentas con Él y ser convertidos. El espíritu de la Biblia comúnmente dictamina que la venganza es del Señor y no nuestra, y que por ende, a causa de dicha venganza, nosotros no deberíamos suplicar entonces cualquier tipo de mal o hacer cualquier tipo de mal contra nuestros enemigos. Los enemigos en muchas ocasiones son pintados en los salmos como gente escarnecedora, gente malvada, gente burlona, gente impía, gente pagana que hace contrario a la voluntad de Dios. Sin duda, este salmo y cada uno de los salmos imprecatorios nos presentan un reto, sobre todo en la comprensión de los salmos en el Nuevo Testamento. En el Sermón del Monte, Cristo dijo que debíamos orar por nuestros enemigos, que si nos pedían que fuéramos una milla, fuéramos dos, que si nos pedían la túnica, entregáramos también la capa, que si nos pedían dinero prestado, entonces se los prestáramos, que oráramos por ellos, porque esto mismo que nosotros hacemos, si solamente oramos por nuestros amigos y por los que andan con nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros de más que no haga también el mundo impío? Si nosotros aborrecemos a nuestros enemigos, entonces, ¿qué estamos haciendo de diferente a lo que el mundo hace? El mundo también aborrece a sus enemigos. Si nosotros ultrajamos a los que nos ultrajan, pues ¿qué estamos haciendo nosotros de distinto que el mundo no haga? El mundo también ultraja a los que los ultrajan. Así que este entendimiento de esta realidad y la expresión dada por Cristo ha hecho que estos salmos imprecatorios casi que sean un tabú en medio del pueblo cristiano. Casi que sean un tabú que nosotros no deberíamos nombrar o mencionar. Orar por los enemigos y por los que actúan mal se convierte en un acto casi que escandaloso y que se escapa del pensamiento cristiano del Nuevo Testamento. Pero, ¿podríamos de verdad nosotros decir que hay dos pensamientos distintos? Uno, el pensamiento del cristiano del Nuevo Testamento con respecto a sus enemigos, y otro, el pensamiento del cristiano del Antiguo Testamento con respecto a sus enemigos. ¿Deberíamos nosotros pensar entonces de David que David era un hombre impío al orar mal o al orar para que les venga mal a sus enemigos? Nosotros no deberíamos entonces darle ningún tipo de uso a este tipo de salmos que son llamados imprecatorios. A través de los años se ha ido formando dentro de los altos ámbitos de los teólogos
la idea de que los salmos imprecatorios son salmos que nosotros no deberíamos usar, sino que son salmos básicamente aplicados que deben ser usados única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Cristo es entonces, según los altos círculos de la teología, aquel único cristiano, valga decirlo, aquel único justo o aquel único creyente que puede usar los salmos imprecatorios. Si eso es verdad, los salmos imprecatorios han sido colocados en la Escritura solamente para el uso de un sujeto, Jesucristo. Esto tendría mucho sentido, a no ser que nosotros entendamos que unidos a Cristo nosotros también tenemos tal potestad y que unidos a Cristo nosotros estamos siendo transformados tal como Cristo es. Si eso es cierto, entonces nosotros estamos siendo transformados para usar correctamente los salmos imprecatorios. Sí, hay una aparente desconexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los que sostienen esta versión. Mayormente, esa diferencia entre el Antiguo Testamento y la forma de orar de David y la forma de orar de nosotros en el Nuevo Testamento ha sido aplaudido por los eruditos, pero yo no estoy tan seguro de eso. Hay unidad en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hay un antitipo en el Nuevo Pacto que no había sido provisto, sino solamente una sombra en el Antiguo Pacto. Es decir, que todo aquello que se usara en el Antiguo Pacto y que el Nuevo Testamento claramente no interpreta de una forma contraria es legítimamente para nosotros. Y de hecho, el Nuevo Testamento nunca interpreta ningún pasaje del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento como contradictoria, sino al contrario, como inferior. Así que si el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, oraba estos salmos al Señor, entonces nosotros, ¿cuánto más deberíamos orarlos? Pero sin descuidar el hecho de que el juicio que David estaba rogando al Señor nunca fue efectuado por sus propias manos. Adentrémonos en la profundidad de nuestro salmo y entendamos un poco lo que sucedió. David está escribiendo este salmo, según la mayoría de comentaristas, en un tiempo no muy diferente o no muy largo después del versículo del salmo anterior. Es decir, no mucho tiempo después de que David haya ido delante de Aquis, el Abimelech de los filisteos. Nosotros escucharíamos a David en el capítulo 24 de Primera de Samuel, entonces retratando este escenario particular. Algunos han dicho que esta es la continuidad de Primera de Samuel capítulo 24, donde David se presenta delante de Saúl y él no corta o no mata a David, sino que corta la punta de su túnica y luego se presenta delante de él y sostienen una conversación en la que David le dice a Saúl que juzgue Dios entre los dos, porque él ha actuado con bondad y el otro le ha pagado mal por bien. Luego Saúl se refiere a David y le dice: David, ¿no es esta tu voz, David, hijo mío? Tú eres más justo que yo, porque me pagaste bien por mal. Sin duda, si David escribió este salmo en ese escenario particular, nos muestra la capacidad de contenimiento que tenía David, ese espíritu de dominio propio en David, puesto que este salmo es escrito con enojo, este salmo es escrito con ira. Y aún en medio de la ira de David, él no permitió que esa ira se exteriorizara, lo que diría en el Nuevo Testamento el escritor: airaos, pero no pequéis. Y esto es lo que David demuestra en medio de ese escenario. Él se encontraba profundamente airado, pero no permitió que su ira le llevara al pecado, tomando entonces la vida de su rey, tomando la vida del ungido del Señor. Si David escribió este salmo en ese escenario, es comprensible lo que él está diciendo. Algunos elementos de nuestro salmo nos muestran escenarios de la vida de David en la que él fue bueno y misericordioso para con Saúl. Por ejemplo, el escenario en el que Saúl era poseído ocasionalmente por un demonio y David tocaba con el arpa y el demonio le daba paz. Parece que
Lo que está retratando David aquí es algo impresionante en el nivel, en una dimensión espiritual, puesto que David dice que él ayunaba y que él afligió su alma y que él se vistió de cilicio cuando ellos se enfermaron o cuando particularmente él enfermó. Alguien más ha sugerido que este salmo es escrito en relación con Jonatán, debido a que David y Jonatán hicieron un pacto de hermandad en el que uno consideraría al otro como su propio hermano en la sangre. Y parece que David hubiese tenido algún momento en el que la actitud de Jonatán parece que fuera contraria y una actitud de enemigo en vez de una actitud de amigo. Pero David oraría así entonces por Jonatán. Es muy poco probable. En las descripciones que se nos dan de la relación de David y Jonatán se mantuvieron fieles a su pacto y Jonatán se mantuvo fiel a su amigo durante toda su vida. De hecho, David se lamenta profundamente por la muerte de Jonatán cuando él muere en compañía de Saúl. Algunos más piensan que esto es otro escenario distinto y es muy probable que sea así. David era un rey. Si esto ha sido escrito en los momentos del reinado de David, sobre todo al final de su vida, David se encontró encarado con la muerte en muchas ocasiones y muchos de sus amigos más cercanos lo traicionaron. De hecho, sus gobernantes más cercanos, como por ejemplo el general de su ejército, que mientras delante de David se presentaba como un hombre pío, David sabía que detrás de ese corazón había maldad y asesinato y derramamiento de sangre. O como su hijo, Adonías, que al final se rebela también contra su propio padre. Él sabe que está viejo y enfermo y entonces ahora intenta tomarse el trono por la fuerza. Muchos escenarios posibles son para nuestro salmo, así que no podríamos ubicarlo en uno preciso, pero debemos aceptar que este escenario encaja muy bien en la relación de David con Saúl. Encaja muy bien en esa circunstancia en la cual David y Saúl se enfrascaron en una especie de lucha, no solamente física, sino también espiritual, en la que el uno y el otro se encontraba rogando a Dios, seguramente al mismo Dios, pero Dios no los escuchó de la misma manera. Como dice David dentro de nuestro salmo, él oraba por ellos, pero sus oraciones volvían a él. Esa es una expresión de que no había tranquilidad en medio de la oración por ellos. ¿Te ha pasado alguna vez que tú te encuentras orando por alguien, pero no hay tranquilidad en la oración? No hay esa paz que infunde el estar orando por alguien. Eso mismo es lo que sucedía en nuestro salmo. Ahora bien, nuestro salmo está dividido en tres cuerpos de súplica. El primero culmina en el versículo 10 con una oración de descanso en el Señor, el segundo en el versículo 18 y el tercero en el versículo 22. El día de hoy solamente abordaremos el primero y el segundo, es decir, el descanso del verso 10 y el descanso del verso 18. Entre el versículo 1 y el versículo 10 se da una descripción maravillosa del suceso. En los primeros versículos, David está exponiendo delante del Señor una súplica para que Él venga a ayudarle. Y Él utiliza términos aquí que son para nosotros desconocidos, puesto que estos términos son términos de guerra. En los primeros versículos, el lenguaje que está utilizando David es el lenguaje de una batalla, el lenguaje de una guerra. Algunos comentaristas, como por ejemplo Samuel Pagán, afirman que esto es dicho de David con respecto a otro rey, a un rey enemigo, a un rey vecino, que fue y se mostró delante de él como amigo durante algún tiempo. Así que podría ser el escenario en el que Aquis, el Abimelech de los filisteos, se presentó delante de David como amigo y lo llevó como su escolta personal, y David estuvo constantemente al lado de Aquis hasta que Aquis lo echó de su presencia y él tiene que huir. Posiblemente en ese escenario también hubiese calado muy bien este salmo.
puesto que David se presentó como amigo delante del Abimelech, y Abimelech y no hizo justicia a eso y al bien que David le había proporcionado. Sin embargo, respetó su vida al final. Aún así, si es ese escenario o no, el lenguaje que se utiliza en los primeros 6 versículos de este salmo es un lenguaje de batalla. Escuche los términos que se utilizan. Se utilizan el término escudo, pavés, el príncipe o el ángel de Jehová, que era un sinónimo siempre del que sale a la batalla. Ah, luego él utiliza las súplicas de ser confundidos, algo que se daba en medio del ejército, que caminen por camino resbaladizo, tenebroso, que el ángel de Jehová los persiga. Este es un escenario de guerra, un escenario de batalla. David está, me imagino que vestido con su armadura aquí al momento de orar por estos hombres. Se encuentra vestido con su traje de guerra. Y aunque no esté vestido con su traje de guerra, por lo menos sí, en su mente lo que están viniendo son pensamientos de guerra y de batalla. Y él está rogando algunas cosas por ellos. Así que en los primeros versículos que nosotros vemos, él ruega al Señor que le ayude hasta el versículo número 3. Y luego, en medio del versículo 3 y en adelante hasta el versículo número 8, él se encuentra suplicando a Dios que vengan calamidades sobre la vida de sus enemigos. Escuche lo que él pide. Solamente voy a mencionar los términos. En el versículo 4 él pide que sean avergonzados, que sean confundidos, que sean vueltos atrás. Luego nuevamente pide que sean avergonzados. Luego que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel de Jehová los acose, que su camino sea tenebroso y resbaladizo, que el ángel de Jehová los persiga. Luego parece que él intenta calmarse un poco, pero en esa calma un poco, él entonces dice, mi alma se alegrará en el Señor y se regocijará en mi Salvador. Pero mira, él intenta hacerlo. En el versículo 7, él intenta calmarse un poco y explicar la razón. Él dice, ¿por qué? Porque sin causa escondieron contra mi red en un hoyo y sin causa cavaron un hoyo para mi vida. Pero ese intento que tiene allí nuevamente irrumpe en una súplica de indignación y otra vez pide, dice, véngales el quebrantamiento. Este término quebrantamiento que es utilizado 2 veces en ese mismo versículo es ruina. Véngales un evento de ruina. Ruina no como que vayan siendo arruinados, sino algo repentino. Véngales un evento de ruina sin que lo sepan. Que la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga sobre ella. Si usted se da cuenta, estos primeros versículos son versículos que en nuestro lenguaje no representan la fuerza de la súplica que está teniendo David. Es un lenguaje militar y está rogando al Señor que venga, David, que venga calamidad sobre ellos, calamidad que los destruya, que sean como un tamo empujado por el Señor, que Él cierre contra ellos. Esa expresión cierre contra ellos significa que las filas se estrechen, que se estrechen las filas para ir a la batalla. Es decir, que Dios pelee contra ellos. Parece que en medio de esto Él hace un cambio ocasional entre el ellos y el Él, entre la tercera persona y la segunda persona. Él está diciendo que venga sobre ellos calamidad, pero luego dice que venga sobre él la red. Aparentemente hay alguien en medio de aquellos que se encuentran confabulados contra David, que es el que preside. Y David lo tiene en mente ocasionalmente, pero sabe que él no es el único, sino que son varios. Esta súplica es una súplica de destrucción. ¿Has orado tú así alguna vez por alguien? Para que venga destrucción sobre su vida, para que venga calamidad sobre su vida, por algún enemigo, para que venga calamidad sobre su vida.
Yo quiero colocarte algunos condicionamientos que debe tener una oración como esta, siendo que yo he afirmado que esta oración es totalmente legítima para un cristiano hoy. De hecho, yo me encuentro totalmente de acuerdo con uno de los puritanos, llamado Edward Bonar. Edward Bonar escribió con respecto a Apocalipsis capítulo 19 esto: la terrible declaración del justo con respecto a los que le aborrecen sin causa, y hace los siguientes comentarios. En aquel día, cuando nuestras ideas de la justicia serán mucho más claras y planas que ahora, entenderemos cómo pudo Samuel descuartizar a Agag y los ejércitos piadosos exterminar en Canaán a hombres, mujeres y niños por órdenes de Dios. Podremos no solo estar de acuerdo plenamente en la sentencia, sean confundidos, etcétera, sino aún cantar amén, aleluya, sobre el humo del tormento. ¿Usted no se ha puesto a pensar ocasionalmente sobre escenarios como esos? Elías degolló a 450 profetas paganos. El Señor mandó a Saúl a que tomara a los amalecitas y los matara a todos, aún a las mujeres embarazadas. El Señor mandó a Josué a que matara a todas las personas dentro de Jericó, menos a la mujer que les ayudó, pero que los matara a todos, hombres, mujeres, niños, bestias, animales de todo tipo. ¿Cuántas veces el Señor mandó hacer este tipo de actos? ¿Era el Dios del Antiguo Testamento por eso mucho más duro que el Dios del Nuevo Testamento? Por supuesto que no. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, donde el pueblo de Dios ha entrado en un pacto distinto con el Señor al pacto del Antiguo Testamento. Debemos aceptarlo. El pacto del Nuevo Testamento es un pacto de gracia, pero ese pacto de gracia lo que está garantizando es bienestar para su pueblo, no bienestar para el mundo, no bienestar para todos aquellos impíos que no se encuentran dentro del pacto, los incrédulos que no han creído. El Dios del Nuevo Testamento es igual de implacable al Dios del Antiguo Testamento. Que hoy en día nosotros no tengamos dentro de la Biblia reportado cada uno de los casos en los que Dios actúa de forma contundente contra el impío, no significa que Dios no lo esté haciendo. Naciones enteras sufren de hambre. Pueblos enteros padecen a causa de los desastres naturales. Las enfermedades persiguen al mundo. Dios continúa juzgando de la misma manera implacable al mundo de los no creyentes hoy como en el Antiguo Testamento. Nosotros deberíamos dar gracias de haber sido entrados en el nuevo pacto y que no vivimos bajo el pacto de las obras como el pueblo de Israel, porque el mismo pueblo de Israel muchas veces tuvo que sufrir la ira y la furia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor mató en medio del campamento de Israel a miles y miles por causa de sus actos? ¿Cuántos murieron en el tiempo de las codornices cuando despreciaron el maná del Señor? ¿Cuántos murieron en el tiempo en el que los hombres de Israel se mezclaron con las mujeres extranjeras? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos hombres murieron? Se nos dice que en la indignación del Señor en una sola noche cayeron 144,000. ¿Cuántos murieron en la guerra cuando uno de los hombres de Israel tomó el anatema? Tomó aquel objeto prohibido por el Señor y lo escondió bajo su carpa. ¿Cuántos murieron en la guerra en esa ocasión? ¿Cuántos murieron en la peste a causa del censo que David ejecutó? ¿Cuántas veces Dios contra su propio pueblo, el pueblo de Israel que lo traicionó, Él trajo sentencia, ira y juicio? Oh, mis hermanos, ¿cuánto debemos agradecer porque Dios descargó toda su ira en Jesucristo? Y que nosotros a través de Jesucristo hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Es el pacto de gracia el que garantiza que la iglesia al día de hoy no sufre tal ira de parte del Señor como lo sufrió el pueblo de Israel. Es en Jesús en quien Dios cargó toda la ira y desobediencia de la iglesia. Es en Jesús en quien Dios cargó toda la ira por tu desobediencia y por la mía también. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y sin duda, las oraciones de juicio contra el impío del Antiguo Testamento deberían ser replicadas por nosotros hoy. Pero esos condicionales tienen algunos elementos peculiares. Por ejemplo, la Biblia nos manda a que nosotros oremos en el nuevo pacto por nuestros enemigos. Esto no significa que nosotros tengamos que orar para que le vaya bien al perverso. Eso es una contradicción en el juicio de Dios. Es una contradicción en la justicia evidente desde el cielo. No, mi amigo. Tú no tienes que orar al Señor para que el jefe malvado que se aprovecha de sus empleados, que les trata con dureza y aspereza, que les humilla y les insulta, prospere mucho más económicamente. No. Tu oración natural debe ser que él se convierta al Señor y se arrepienta. Esto es una buena oración y una mejor oración que cualquier otra. Tu oración debe ser naturalmente que haga justicia al término justicia, que haga justicia a lo que merece aquella persona que actúa contrariamente. Tú no estás pidiendo igual y no debes pedir tampoco de una forma mayor y desproporcionada a lo que el sujeto está haciendo o a lo que el impío hace. Nota que David nunca pide para que le venga algo desproporcionado. Él ruega que en la red que ellos tendieron sea en la que ellos caigan, que se burlen de ellos como ellos se burlan de otros. La sensación de justicia que nosotros debemos tener tiene esos elementos. El primero es que tu oración debe ser por salvación antes que por prosperidad. Lo segundo es que tu oración no debe ser una oración desproporcionada, es decir, que tú ruegues la muerte sobre aquel que ha mentido o que ha robado, porque tu oración está rogando algo que es desproporcionado. Lo tercero dentro de tu oración imprecatoria es que necesariamente debe estar escudada bajo la base de que tú has actuado correctamente. Tú no puedes orar para que Dios traiga mal por alguien que ha actuado bien, mientras que tú eres el que has actuado mal. La oración imprecatoria solamente está justificada para aquellos que tienen seguridad y confianza en que han actuado en justicia y en fidelidad a Dios y que han actuado bien. Tú no puedes rogar que a tu jefe le vaya mal porque te echó de tu trabajo sabiendo que te encontró robando. Es algo contrario a la justicia y al bien. Tú no puedes suplicar que sobre alguien venga la enfermedad a causa de que te ha arrebatado lo que le pertenecía a él, o que te ha expuesto delante de los demás en un pecado. Tú no puedes orar para que le vaya mal a aquel que ha actuado bien, exponiéndote para cuidado de tu propia alma, para que tú no prosperes en el pecado. Tal oración sería contraria al carácter de bondad, de justicia y de misericordia del Señor. La cuarta regla que tú debes tener antes de orar de una forma imprecatoria por alguien siempre es que tú debes recordar que la misericordia es mayor que la ira en Dios. Y tu misericordia debe ser mayor que tu ira. Tu misericordia debe elevarse hasta el punto máximo donde ya definitivamente tú notes que tú ya no puedes ser más misericordioso de lo que has sido, de que tú hayas dado oportunidades para el arrepentimiento, lugar para la reconciliación, oportunidades para el bien. La cuarta regla que debe tener una oración imprecatoria es que una oración imprecatoria siempre debe recordar que descansa en que el que actuará en justicia es Dios, no tú. Vemos a David en tantas ocasiones rogando para que Dios trajese calamidad contra Saúl a causa de sus pretensiones. Incluso David mismo le dice a Saúl en ese momento que citamos anteriormente, cuando corta la punta de su túnica, David mismo le dice a Saúl, le dice, juzgue Dios entre tú y yo. Sí. A pesar de que nosotros oramos de forma imprecatoria, nosotros debemos recordar que la venganza es del Señor. David no tomó nunca justicia por su propia mano. Podía hacerlo,
era el rey. Pero pienso que a causa de pruebas, ocasionalmente David no actuó a manera de juez, trayendo inmediatamente algún tipo de sentencia. Esto lo mandó contra, o lo sostuvo con respecto al general de su ejército, un hombre impío, que finalmente es Salomón el que viene a juzgar, pero David nunca lo juzgó. Esto también pienso ocurrió en otros escenarios, como este, en el que David no tomó justicia por su propia mano, sino que descansó en el Señor. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar esta oración imprecatoria con la afirmación de Cristo en el Nuevo Testamento de que oremos por nuestros enemigos? Sé que parecería una dualidad inicialmente en nuestro corazón. He orado varias veces con respecto a eso, pensando que una oración imprecatoria, pero actuar con bondad contra alguien parecería un acto de hipocresía. Mientras que estoy orando a Dios para que le venga el mal, estoy abriendo mis manos para ayudarle cuando lo necesita, o estoy delante de él rogando algún tipo de ayuda. Parecería algo contrario. Parecería una dualidad dentro del corazón, un choque en el corazón. Y de esto exactamente es de lo que se trata una oración imprecatoria. El Señor me ha traído paz porque finalmente, cuando nosotros oramos por venganza de Dios contra alguien y ese alguien tiene que acudir a nosotros por ayuda de algún tipo, o Dios lo coloca en nuestras manos para que nosotros lo ayudemos en algún momento, finalmente Dios lo ha entregado. Esa es la venganza del Señor. Aquellas personas que han actuado totalmente contrarias a la bondad y a los preceptos divinos contra nosotros, que nos han injuriado, que han hablado a nuestras espaldas, que nos han criticado de una forma desproporcionada, que se han burlado de nosotros, que han hecho eco en nuestros defectos antes que en nuestras cualidades. Y luego Dios las coloca en nuestras manos para que nosotros les sirvamos de algo. Esto es definitivamente venganza de Dios. Como diría Pablo, ascuas de fuego se amontonan sobre sus cabezas. Montones de fuego se amontonan sobre sus cabezas. Podemos orar a Dios para que Él traiga juicio sobre una persona, como las oraciones que tuvo David, que el Señor los exponga, que queden en vergüenza, que ellos caigan en la trampa que pusieron contra nosotros, elementos como esos, sin duda. Y deberíamos ser capaces de orar de esa forma. Permíteme nuevamente citar a Andrews Bonar. Deberíamos en alguna medida ser capaces de implicarnos cada versículo de este salmo a nosotros mismos, en el espíritu en que habla el juez, sintiéndonos sus asesores en la acción de juzgar al mundo. Esto es lo que dice Pablo, cita Bonar, en 1 Corintios 6:2. Pues, de todos modos, es algo que tendremos que hacer cuando lo que aquí está escrito tenga su cumplimiento. Sí, nosotros deberíamos poder orar estas oraciones con total seguridad y con total convicción, sabiendo que Dios nos está permitiendo hacerlo, a razón de que el sentimiento de justicia y la indignación que viene de Dios en su sentido de justicia es la misma indignación que hay para nosotros. Recuerda haber tratado el caso de un hombre que vivió con su esposa durante muchos años. Cerca de 18 años estuvieron conviviendo. Tuvo una hija con él, la esposa tuvo una hija con él y esta hija fallece. Y luego tienen una segunda hija también, después de haber enfrentado toda la situación. Él venía con ciertos problemas legales de su anterior relación, así que fue dictaminada una orden de captura contra él y él se escondió en su casa durante muchos meses, años. Después de este tiempo, finalmente prescribió la orden de captura que había contra él. Durante todos los años que él se encontró escondido en su casa, su esposa tuvo que trabajar y cuidar de la casa, los gastos de la casa, las cuotas de la casa, la alimentación de los hijos, su educación y aparte de eso el propio cuidado de este hombre. Terminada la orden de captura contra él, él se ensorbece contra su esposa porque ella ahora le pide que él atienda los gastos de la casa que debía atender, puesto que su forma y su dinámica de vida
se había convertido en la dinámica de que ella era la que sostenía su casa. A causa de esto, hubo tales situaciones entre ellos que él la echó de su casa con su hija. Y aparte de echarla de su casa con su hija, le amenazó de muerte. Porque si ella colocaba algún tipo de acción legal nuevamente contra él, no fue ella la primera vez, pero esta vez, si ella colocaba alguna acción legal contra él, entonces él la mataría, fue su afirmación. ¿Cuánta indignación en el corazón? ¿Cuál sentimiento de justicia en una situación como esta? ¿No deberíamos nosotros orar al Señor en situaciones como estas para que primero este hombre se convierta al Señor, el Señor tenga gracia de él, tenga compasión de un alma perversa como esta? Y luego, si no es la voluntad del Señor de convertir su corazón, entonces traiga juicio sobre él, para que él caiga en la propia red que tendió, para que él reciba una cucharada de su propia medicina, el juicio de un hombre malvado así. Ahora bien, supongamos que Dios le da la oportunidad a esta mujer, si fuese creyente, le da la oportunidad ahora de servirle de algún tipo de bien en una situación así. Esto es venganza del Señor. ¿Cómo puede el Señor colocar a una persona como estas en la mano de una persona piadosa para que se compadezca de esta alma? Definitivamente, esto es juicio de parte del Señor. Y Dios nos manda esto para que también nosotros ejercitemos nuestras actitudes piadosas, después de que hemos orado al Señor, para que venga sobre este corazón perverso juicio y venganza de Dios. Oramos para que Dios entonces ahora haga lo suyo con este hombre. Pero si Dios lo coloca en nuestra mano, es nuestro deber servirle, es nuestro deber ayudarle. Esa es la actitud de un cristiano, que no desconoce la realidad de la justicia de Dios orada en los salmos imprecatorios, pero que al mismo tiempo está abierto sus manos en misericordia de Dios. Cristo le dice al joven rico que viene a él: anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y él no puede hacer esto. Y dice que Jesús lo amó. Mientras que al mismo tiempo este joven rico estaba siendo condenado por las palabras de Jesús, al mismo tiempo en el corazón del Señor había profundo amor contra este joven rico. Así debemos ser nosotros. No podemos permitir que el odio se apodere de nuestros corazones. Debemos orar por situaciones de justicia, pero al mismo tiempo debemos recordar que siempre que el Señor nos dé la oportunidad, debemos y tenemos la obligación cristiana de servir a las almas que se encuentran en situaciones así. ¿Te has encontrado en situaciones así como David? ¿Te has encontrado en situaciones en las que tu sentimiento de justicia, tu sentido de justicia, parece que tiene un choque con tu sentido cristiano y tú dices, pero yo no puedo orar así? Lo que yo estoy diciendo es que sí puedes y que además debes orar así, rogando que Dios traiga juicio sobre las personas perversas, pero al mismo tiempo abriendo tu corazón y tus manos para servirles siempre que tengas la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, vamos a parar en este punto, pero vamos a darnos cuenta el día de mañana, si el Señor nos lo concede, cuál es el motivo por el que David se encuentra orando de una forma tan contundente. ¿Por qué él está orando así? ¿Por qué suplica tales cosas atroces que vengan de parte del Señor contra este hombre y estos hombres? Porque él utiliza el él y el ellos. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Así que el día de mañana no te pierdas este devocional. Padre y Señor nuestro de gloria, gracias quiero darte por este tiempo. Padre, por estas palabras de David, Señor. Vemos que no hay contrariedad, Señor, en quién eres tú hoy, a quién eras antes. El Dios de juicio y el Dios de ira, el juez de toda la tierra, continúa siendo el juez de toda la tierra. Que nuestra condición está escondida en el sacrificio de Cristo y que hayas derramado toda tu ira sobre Jesús es para nosotros nuestra mayor alegría, Señor. No porque nos alegremos por el sufrimiento de Jesús, sino porque nos alegramos en el hecho de que tú no nos juzgarás a nosotros de esa manera. Oh Señor, gracias. Tu misericordia y bondad nos persigan todos los días, nos persigan este día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
el Señor sea obrando para nuestro bien y ayudándonos cada día a que nuestras almas y corazones sean santificados en el Señor, sean guardados por Él. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde durante este día y que podamos siempre recordar que nuestro Rey es el soberano que controla todas las cosas y que el cristiano no ha perdido su sentido de justicia, todavía lo mantiene y que delante del Señor esto es bueno y agradable cuando se encuentra dentro de sus parámetros y proporciones. Hermanos, Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes el día de hoy. Que les vaya muy bien. Un abrazo para todos. Chao, chao.